Dejó abierta la caja fuerte que contenía millones para atraparla con las manos en la masa. Pero lo que hizo la pobre ama de llaves lo cambió para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Harold Winters no siempre había sido un hombre de silencio. Una vez en otra vida, cuando los astilleros llevaban su nombre y placas de bronce, y los hombres en Washington escuchaban su voz con verdadera atención, él había hablado con trueno. Pero esa vida ya había pasado hacía tiempo, enterrada bajo décadas de ruido, pérdida y traición. Ahora, a sus 78 años, el silencio era lo único en lo que confiaba. El silencio no miente. No le pidió su dinero. No fingió amarlo. Y así vivió en una casa diseñada más para la observación que para vivir. Una fortaleza de ladrillo rojo y columnas blancas ubicada detrás de puertas de hierro forjado en las afueras de Savannah, Georgia. La casa tenía 26 habitaciones, 16 cámaras de seguridad, 3 botones de pánico y ninguna visita. Los lugareños, cuando lo mencionaban, hablaban de él como de un fantasma. Ese viejo de la marina con las raras puertas de seguridad, dijeron en la ciudad, el que despidió a su último jardinero por hacer demasiadas preguntas. Pero no sabía ni la mitad. No habían visto a su único hijo presentar una moción judicial para que se les declarara mentalmente incompetentes solo para obtener acceso temprano a un fondo fiduciario. No habían abierto sus cuentas para descubrir que faltaban $100,000, robados por una hija que una vez llevaron consigo durante el sarampión y los terrores nocturnos. No habían escuchado a un médico de toda la vida, un hombre que les había tomado el pulso en la palma de la mano durante 2 décadas y que había explicado años de facturas infladas con nada más que un encogimiento de hombros. Harold lo había soportado todo y había llegado a una conclusión singular. La gente era como buitres vestidos con traje o, a veces, con uniformes médicos. Una vez hubo calor. Miriam, su esposa desde hacía 47 años, había mantenido la casa viva. Le encantaban los girasoles en el vestíbulo y el olor a pan fresco. Su ausencia todavía era una herida que él no tocaba. El cáncer se la llevó de la misma manera lenta e implacable con que se llevó su capacidad de tener esperanza. Después de su muerte, la gran casa georgiana en la colina se convirtió en una tumba, preservada con un brillo sin olores y bajo una luz tenue. Harold no remodeló. Él no repintó. Todo siguió igual excepto las cerraduras y el sistema de seguridad, que crecía en número y complejidad cada año. Cuando sus nietos dejaron de llamar, Harold ya había instalado altavoces bidireccionales en los pasillos y un generador de respaldo en el sótano. Su último asistente personal, un hombre de voz suave llamado Riley, fue descubierto guardándose los cubiertos en el bolsillo y culpando al lavavajillas por ello. El lavaplatos ni siquiera hablaba inglés. No importaba. Ambos se fueron la misma semana. Lo único que Harold permitió que permaneciera intacto fue una biblioteca. Era la habitación favorita de Miriam, con estantes que iban del suelo al techo llenos de volúmenes de tapa dura, sillas de cuero suavizadas por décadas de lectura y un escritorio cerca del ventanal donde el sol de la mañana hacía que su cabello rubio blanco brillara como la nieve. Hacía años que no leía un libro, pero mantenía los lomos limpios y el cristal limpio. Se dijo a sí mismo que era para ella. La mayor parte de los días de Harold seguían un patrón estricto. Café a las 6 AM, avena a las 6:30, breves escaneos de correo electrónico a las 7 UELs y luego una interminable rutina de silencio interrumpida por controles de seguridad. La cocina estaba equipada pero rara vez se usaba. A menudo sus comidas eran traídas por un servicio al que nunca conoció en persona. El hombre que una vez supervisó la logística internacional ahora pesaba manzanas para ver si tenían moretones y observaba a los conductores de reparto a través de ventanas polarizadas. Pero la edad iba avanzando como el musgo sobre la piedra. Su espalda se ponía más rígida cada mañana. Tareas sencillas, como vaciar un cubo de basura o cambiar un filtro, llevaban más tiempo del que debían. Finalmente, y con gran renuencia, Harold se puso en contacto con una agencia de colocación discreta de Atlanta que se especializaba en personal residencial de bajo perfil. Estipuló 3 condiciones.
El candidato no debe tener antecedentes penales, ni presencia en redes sociales, ni interés en conversaciones largas. La agencia envió 3 opciones. 2 fueron despedidos sin entrevistas. El tercero llegó un martes por la mañana en febrero. Una joven llamada Jada Harris. Ella no era lo que Harold esperaba. En el expediente, se la describe como puntual, detallista y motivada por el propósito más que por el lucro. Esa última frase le hizo resoplar, pero cuando ella salió a su porche, vistiendo unas sencillas bailarinas negras y llevando un bolso de lona en lugar de un bolso de mano, se detuvo. Jada tenía 27 años, piel morena oscura y cabello natural corto recogido con una banda de tela. No llevaba maquillaje, ni hos, ni sonrisas falsas. Su expresión era tranquila y alerta, el tipo de rostro que parecía haber escuchado más de lo que había hablado. La invitó a entrar por obligación, pero se encontró estudiándola atentamente. Se movía como quien está acostumbrada a espacios compartidos, ligera de pies, respetuosa de los límites invisibles. Cuando él le ofreció sentarse, ella le agradeció y se sentó derecha, con las manos cruzadas sobre su regazo. Ella no preguntó por el salario. Ella no elogió la casa. En cambio, su primera pregunta fue sobre la biblioteca. ¿Preferiría que quite el polvo de los estantes sin mover los libros? ¿O debería realinearlos según la altura del lomo? Harold parpadeó. Fue la pregunta más específica y relevante que había escuchado en años. No muevas nada a menos que esté descentrado, dijo con cautela. Ella asintió una vez. ¿Y tienes alguna alergia a productos de limpieza, alimentos, mascotas? Él le dijo, no. Hizo una pequeña nota en un cuaderno desgastado y esperó. La entrevista duró 17 minutos. Le preguntó sobre sus antecedentes. Ella respondió sucintamente. Había nacido y crecido en Atlanta, hija del dueño de una tienda de comestibles y de un conductor de autobús escolar. Actualmente estaba cursando una maestría en trabajo social, asistía a clases en línea y limpiaba casas para pagar su matrícula. Vivía en un apartamento compartido con otras 3 mujeres y enviaba dinero a casa cada mes. Harold no confiaba en ella, aún no, pero él sintió curiosidad. Ella no intentó adularlo. Ella no compartió demasiado. Ella no se inmutó cuando él mencionó las cámaras de seguridad. Ella simplemente preguntó cuándo podría empezar. Se lo contó el miércoles. En realidad, ya tenía un plan en marcha. La última vez que había confiado en alguien, le había costado el anillo de compromiso de Miriam y 3 cartas escritas a mano que estaban en el cajón de su escritorio desde Vietnam. Esa traición había venido de una mujer que una vez lo llamó tío Harold y horneó pastel de manzana en su cocina. Ahora necesitaba saber quién era Jada, no en el papel, sino cuando nadie lo miraba. Esa noche, después de que ella se fuera, Harold se sentó en su escritorio y garabateó en su cuaderno de bitácora. Jada Harris, discurso limpio. No esquivar el contacto visual, lleva zapatos planos. Posible candidato. Prueba necesaria. Pasó a una página nueva, describió los parámetros de su próximo movimiento y volvió a colocar el cuaderno en el cajón de su antiguo escritorio. Mañana volvería para comenzar a trabajar. Y cuando lo hiciera, Harold estaría esperándola. No con palabras, sino con silencio y con una puerta abierta de par en par. Durmió esa noche con una extraña mezcla de anticipación y miedo enroscada en su pecho. A pesar de todas sus sospechas, había un destello de algo más, algo tácito. No se atrevió a nombrarlo, pero se agitó bajo el peso de décadas y susurró: tal vez no todos quieran lo que tú tienes. Jada Harris llegó exactamente a las 8:00 de la mañana siguiente, según las instrucciones. Ella vestía el mismo tipo de vestimenta, sencilla, práctica, desprovista de cualquier cosa que pudiera considerarse innecesaria. Sus zapatos, todavía los mismos planos negros del día anterior, no hicieron ningún ruido sobre el piso pulido cuando entró. Harold Winters la saludó con un breve asentimiento y una mirada ilegible, como si estuviera evaluando a un oponente en un juego donde solo uno de ellos conocía las reglas. La cocina está llena. Encontrarás los suministros debajo del fregadero.
Empieza por donde mejor te parezca, dijo, dándose la vuelta. Tengo una cita esta mañana. Yada respondió con un suave, sí, señor, y se quitó el abrigo, doblándolo cuidadosamente sobre su brazo antes de dejarlo a un lado. Harold no se detuvo a observar su reacción ni sus movimientos. Había ensayado esta mañana en su mente durante horas la noche anterior. Cada variable, cada momento, cada tentación. La trampa ya estaba preparada. La habitación a la que se refería como la bóveda no era una habitación segura convencional, aunque tenía una finalidad similar. Detrás de una pesada puerta de nogal al final del pasillo del primer piso, Harold guardaba no solo dinero, sino recuerdos, efectivo, sí, pero también carpetas, títulos, objetos de valor raros que, para cualquier otro hombre, podrían estar esparcidos en cajas de depósito y bóvedas de banco. Para Harold, existía un cierto consuelo en tener todo cerca y al que se pudiera llegar caminando. Él lo llamó administración. Otros podrían llamarlo obsesión. Esa mañana, poco antes de que Yara llegara, Harold había entrado en la habitación, había apagado la alarma manualmente, había abierto la gruesa puerta y la había hecho rodar apenas un poco. Dentro, sobre una mesa de acero cepillado, colocó 4 bolsas encuadernadas en cuero, cada una llena de billetes de alta denominación, fajos de billetes de $100 envueltos en cajas de ahorros. No estaban dispuestos de manera casual, sino que eran artísticamente visibles de forma inequívoca. Junto a ellos había una pequeña bandeja de bronce con los broches antiguos que su esposa había heredado de su abuela. Unos cuantos documentos, títulos de propiedad y pasaportes viejos aumentaban la sensación de vulnerabilidad y de exposición. Quería que pareciera como si se hubiera olvidado de asegurarlo. Descuidado, confiado. Por supuesto, Harold no era nada descuidado. Se había retirado a su estudio privado en el piso de arriba, donde un panel de 8 monitores le daba acceso a cada centímetro de la casa. Un monitor en particular ahora consumía su atención. La vista hacia el pasillo donde la puerta de la bóveda permanecía medio abierta, su interior parcialmente iluminado por los apliques del techo. Yada había comenzado en el vestíbulo, quitando el polvo de los zócalos con un cepillo de cerdas suaves. Se movió sin prisa ni vacilación, con el rostro tranquilo y la concentración completa. Mientras Harold observaba, ella sacó un paño pequeño y comenzó a pulir las manijas de bronce de la puerta una por una. Ella fue minuciosa, intencional, sin auriculares en los oídos, sin teléfono celular en el bolsillo. Sus movimientos hablaban de alguien que encontraba estructura en la repetición, el orgullo y los pequeños rituales. Había visto a otros empezar de esa manera también, amable, profesional y luego curioso. Siempre fue la misma progresión. Terminaban una habitación y luego deambulaban ociosamente por el pasillo, una mirada a la puerta, un tirón al pomo, un vistazo. Algunos esperaron una hora, otros menos de 10 minutos. Finalmente, el cebo los atrajo. Harold se reclinó en su silla de cuero, cruzando los brazos. La prueba había comenzado. Jada pasó casi una hora en la biblioteca. Sacó un libro a la vez, lo limpió con un plumero, inspeccionó el lomo y lo devolvió con cuidado a su lugar. De vez en cuando, hacía una pausa y pasaba un dedo por el título como si leyera su textura. A Miriam le hubiera gustado eso, pensó Harold distraídamente. Ella siempre decía que los libros no eran solo palabras, sino objetos con memoria. Después de la biblioteca, Jada se dirigió al pasillo. La cámara situada sobre la entrada captó el momento en que notó la puerta al final. Sus pasos se hicieron más lentos. Su cabeza se inclinó ligeramente. Entonces se detuvo. Harold contuvo la respiración. Jada dio un paso adelante, luego otro hasta que llegó a la puerta. Ella se quedó allí por un momento, con el ceño fruncido, mirando hacia el interior. La cámara captó su perfil, la línea de su pómulo tensa por el pensamiento. Extendió la mano, pero solo para golpear suavemente el marco. Ninguna respuesta, por supuesto. Ella no entró. En lugar de eso, dio un paso atrás y sacó su teléfono. Harold hizo zoom en la pantalla. Ella estaba marcando. Pasaron unos segundos y luego ella habló. Señorita Baker.
Hola, soy Jada Harris. Acabo de empezar esta mañana en la residencia del señor Winter. Lamento molestarte, pero creo que quizás se olvidó de cerrar una habitación que parece muy importante. Hay dinero en efectivo allí. Documentos, joyas, creo. Debería dejarlo como está o Harold no podría escuchar el otro extremo de la conversación. ¿Pero sabía lo que diría su secretaria? Le había dado instrucciones el día anterior. Actúa con naturalidad, aconséjale que deje la habitación intacta y asegúrale que Harold se ocupará del asunto a su regreso. Jada colgó. Luego se quedó quieta durante varios segundos, mirando fijamente la puerta. Este fue el momento que lo reveló todo. ¿Qué haría ahora que sabía que no vendría nadie más? ¿Que la habitación permanecería sin seguridad durante horas? Los dedos de Harold se cernieron sobre el botón de pausa, incapaces de apartar la mirada. Jada se dio la vuelta y se fue. Pero no para siempre. Regresó momentos después con una silla de madera del rincón del desayuno y la colocó frente a la puerta abierta. Ella se sentó, con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada firme, centinela silenciosa. Harold se quedó mirando el monitor. No había escrito un protocolo para esto. Durante los siguientes 20 minutos, Jada permaneció sentada sin moverse. En un momento, sacó una novela de bolsillo de su bolso y comenzó a leer en silencio, sin cambiar de posición nunca de manera que su espalda quedara expuesta al pasillo. Sus ojos se movían hacia cada crujido del viejo bosque, hacia cada ruido del viento. Pasó una hora, luego dos. Un día se puso de pie y limpió el polvo de una mesa auxiliar cercana. En otra ocasión desapareció en la cocina y regresó minutos después con un sándwich envuelto en papel encerado. Ella lo comió sentada en la misma silla frente a la bóveda. Cuando un camión de reparto tocó el timbre en la puerta, activó el intercomunicador, pero rechazó el paquete. El señor Winters no está disponible hoy. Por favor, vuelva mañana, dijo con cortesía pero con firmeza. Ella nunca se mudó a más de una habitación de distancia. Harold estaba fascinado. En un momento, se olvidó de tomar un sorbo de café y este se enfrió a su lado. Luego vino la llamada telefónica. Jada respondió su teléfono a media tarde, alejándose solo unos metros de la puerta. Ella bajó la voz, pero el micrófono de la cámara captó fragmentos. No, mamá, no llores. Lo estoy intentando. Sé lo que significa si cierran la tienda. Sí. 38. No sé dónde lo vamos a encontrar, pero una larga pausa. Ya lo averiguaré. Silencio. Su espalda se enderezó y su mano tembló mientras guardaba el teléfono en su bolso. Se giró hacia el pasillo y su mirada se dirigió a la puerta de la bóveda. Harold se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto fue todo. Pero lo que ocurrió después deshizo todo lo que creía entender. Jada se puso de pie, caminó deliberadamente hacia la puerta abierta y entró en la habitación. Miró a su alrededor una vez, el tiempo suficiente para encontrar el teclado de seguridad. Luego escribió un código. Cualquier código, supuso Harold. Cuando la luz roja parpadeó, utilizó la cerradura manual y deslizó el perno de acero en su lugar. Luego tomó el pequeño trozo de papel con la combinación correcta, que todavía descansaba en el borde de la puerta, y lo dobló en un cuadrado antes de deslizarlo en su bolsillo trasero. Ella salió, cerró la puerta suavemente detrás de ella, regresó a su silla y lloró. Harold no se movió durante mucho tiempo. La observó temblar los hombros y cómo sus manos apretaban la tela de sus pantalones. Ella no era ruidosa. Ella no caminaba de un lado a otro. Ella simplemente se sentó allí frente a la puerta cerrada, lamentando algo mucho más pesado que el día mismo. Ella tenía toda la razón. El problema que ella llevaba no era pequeño. Fue real. $38,000 fueron más que suficientes para arruinar un negocio familiar. Y ella estaba sola en una casa con más de 4 millones en efectivo. Todo lo que ella hubiera necesitado era una sola pila. Nadie lo sabría. Pero no lo hizo. Ella eligió no hacerlo. Ni siquiera la tentación, ni siquiera la desesperación había logrado vencerla. Para Harold Winters, no fue solo una anomalía. Fue una revelación. Se reclinó en su silla y miró fijamente el techo, la tenue textura del yeso viejo.
y por primera vez en años no se sentía tan seguro de la fealdad de la gente. En algún lugar del piso de abajo, una joven custodiaba una bóveda que no era suya, y por razones que todavía no entendía. Ella creía que lo correcto era más importante que lo posible. Cuando Harold finalmente se levantó de la silla en su estudio, ya casi era de noche. La casa había empezado a moverse con los sutiles gemidos del atardecer. Las vigas crujían en sus viejos soportes. Los conductos de aire exhalaban suavemente como el aliento de algo dormido. Sin embargo, abajo, Yayida permaneció en su asiento afuera de la bóveda ahora cerrada, su silueta enmarcada por la pálida luz de los apliques del pasillo. No se había movido desde que cerró la puerta. Desde los monitores, Harold aún podía ver el pañuelo arrugado en su mano y el brillo de las lágrimas secándose en sus mejillas. Se puso de pie lentamente, con las rodillas rígidas por la edad y la quietud, y cruzó la habitación hacia el armario. Desde adentro, sacó un abrigo color carbón, quitó la pelusa de las mangas y se lo puso. Luego, antes de descender, se detuvo ante el espejo que había junto a la puerta. Su reflejo parecía más viejo de lo que recordaba, más encorvado, más hueco. Había un peso en su pecho que no tenía nada que ver con la edad ni con los pulmones. Fue algo más, algo que parecía sospechosamente parecido a vergüenza. En el vestíbulo hizo ruido intencionadamente. El tintineo de las llaves, un carraspeo intencionado, el crujido de la puerta principal abriéndose unos centímetros y cerrándose de nuevo. Quería hacerle creer que había regresado de donde quiera que se suponía que debía haber ido. Desde abajo, oyó movimiento, pasos ligeros, el ruido de una silla que se empujaba hacia atrás. Haida apareció un momento después, sus ojos todavía rojos, pero su postura serena. Ella no se equivocó ni se disculpó de inmediato. En lugar de eso, respiró profundamente, se colocó un rizo suelto detrás de la oreja y lo enfrentó con algo que estaba a punto de resolver. Señor Winters, dijo con voz tensa pero respetuosa, espero que no te importe. Me di cuenta de que la puerta de esa habitación estaba abierta cuando pasé por allí esta mañana. Pensé que tal vez fue un error. Harold no respondió inmediatamente. La estudió, su tono cuidadoso, la manera mesurada en que se mantenía compuesta, como quien repara una presa ya agrietada. Su silencio se prolongó lo suficiente para hacerla moverse ligeramente. Llamé a tu asistente, añadió. Ella dijo que no tocara nada y así lo hice. Pero ella dudó. No quería dejarlo desatendido, así que me quedé. Él asintió lentamente. Yo vi, Keida parpadeó. ¿Lo viste? Harold hizo un gesto hacia el techo. Hay cámaras en todas las habitaciones, incluso en esa. Hubo un breve destello en sus ojos, algo así como vergüenza o tal vez inquietud, pero ella no reaccionó con indignación ni incredulidad. Ella simplemente miró hacia otro lado por un momento y luego volvió a mirarlo. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Es tu casa. Una pausa cayó entre ellos, como el polvo que se asienta después del movimiento. Entonces Harold preguntó más suavemente de lo que pretendía. ¿Está todo bien, señorita Harris? Parecías molesto antes. Jada miró hacia abajo. Sus labios se presionaron por un momento antes de exhalar lentamente. No iba a decir nada, murmuró. No es tu problema. Quizás no, pero has pasado las últimas horas protegiendo mi dinero sin que te lo pidiera. Eso te hace ganar al menos una o dos preguntas. Eso casi me hizo sonreír, casi. Pero en lugar de eso, Yada levantó la vista, con los ojos brillantes de nuevo, y dijo, «Son mi madre y la tienda. Llevan años intentando sacarla adelante. Pero una nueva cadena de supermercados acaba de abrir al final de la calle. Todo más barato, más llamativo. Perdimos la mitad de nuestros clientes en un mes. Ahora el banco amenaza con cerrarnos a menos que paguemos la deuda. $38,000. Lo dijo como si fuera una sentencia de muerte. No en voz alta, no de manera dramática, solo un número tranquilo y plano que contenía en sí el lento colapso del mundo de su familia. Tengo 2 trabajos, continuó. Envío dinero a casa todos los meses. Estoy en la escuela a tiempo completo.
Vivo con 3 compañeros de piso en un apartamento que huele a lejía y a humo de pipa vieja. Y todavía no es suficiente, pensé. Ella se detuvo y sacudió la cabeza. No importa lo que pensé. No hay nada que pueda hacer. Harold escuchó sin interrumpir. Había oído historias tristes antes, algunas reales, otras construidas para despertar la máxima simpatía, pero no había nada ensayado en su voz. Sin florituras, sin ángulos. Ella no le estaba pidiendo nada. Ella ni siquiera había tenido intención de decírselo. Que más que los detalles dio sus palabras. Espera. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un pequeño sobre, crujiente y sellado. Había sido preparado el día anterior. Te lo iba a dar al final de la semana, dijo, pero ahora parece apropiado. Jada miró el sobre en su mano, luego lentamente extendió la suya para tomarlo. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había una gruesa faja de billetes, $50,000. Sus manos se congelaron. Su rostro no cambió de inmediato. Era como si su cerebro se negara a procesar lo que veían sus ojos. No puedo soportarlo, dijo finalmente, casi en un susurro. Puedes, dijo Harold. Te lo has ganado. No lo hice. Ella negó con la cabeza. No hice nada. No limpié los dormitorios. No terminé la cocina. Pasaste la prueba. Eso la hizo reflexionar. ¿Prueba? Harold asintió. Dejé la bóveda abierta a propósito. Lo hago para todas mis contrataciones. Quiero ver quiénes son realmente cuando creen que nadie los está mirando. La mayoría fracasa, algunos instantáneamente, algunos esperan un día, pero todos terminan entrando. Todos tocan algo. A algunos les lleva un tiempo pensar que no se notarán. Otros simplemente miran fijamente durante demasiado tiempo. Pasan los dedos sobre los billetes como si les pertenecieran. Pero no lo hiciste. Hiciste lo contrario. Jada miró el sobre y luego lo cerró. Eso no quiere decir que mereciera esto. Significa que mereces más de lo que crees. Aún así, no lo guardó en el bolsillo. Lo sostuvo como si fuera un pájaro vivo, temerosa de que un agarre demasiado fuerte pudiera aplastarlo. Ni siquiera lo pensé, dijo después de una larga pausa. Esa habitación, sabía lo que era y sabía que no debía entrar. No por miedo, sino porque no estaría bien. Harold sintió una opresión en la garganta. Ella lo dijo tan claramente, tan simplemente. Tenía un trabajo que hacer, continuó Yara, para cuidar tu hogar. Eso significaba protegerlo incluso si no lo pedías. Eso no es especial. Eso es simplemente ser decente. Lo que dijo Harold es más raro de lo que piensas. Ella no respondió. Ella simplemente volvió a mirar hacia abajo, con el sobre todavía intacto en sus manos. No estoy tratando de comprarte, añadió. Estoy tratando de agradecerte. Jada tragó saliva con dificultad y se le quebró la voz cuando finalmente dijo, ya ayudaste a mi familia una vez. Ni siquiera lo sabías. Harold frunció el ceño. No te entiendo. Metió la mano en su bolsa de lona y sacó un recorte doblado de un periódico. Los bordes estaban suaves por el paso del tiempo. La tinta se desvaneció. Es de hace 3 años. Un artículo sobre donaciones anónimas realizadas al Grady Memorial Hospital dijo que el donante cubrió las cirugías de más de una docena de pacientes. Sin nombre, solo un gesto. Harold recordó. Había sido un gesto silencioso, algo hecho sin prensa ni fotografías. Una enfermera había insistido en enviar un comunicado de prensa, y el equipo de relaciones públicas del hospital había accedido, pero él había declinado todo crédito. Mi primo Paco, dijo Yada con voz temblorosa, era uno de esos pacientes. Tenía 8 años y nació con un defecto cardíaco. La operación que necesitaba no estaba cubierta por nuestro seguro. Mi tío no podía permitírselo. Entonces, un día, de la nada, el hospital dijo que un donante privado había pagado el monto total. Le salvó la vida. Nunca supimos quién lo hizo. No fue hasta que vi tu nombre, meses después, mencionado en el registro de donantes de un hospital. Conecté los puntos. Ella miró hacia arriba. No vine aquí a trabajar por dinero. Le pedí a la agencia que me encontrara un trabajo en este barrio. Quería ver quién eras, la persona que salvó a mi primo. Solo quería darte las gracias en persona algún día. Harold se quedó congelado. Nadie nunca le había dicho eso. Ni una sola vez. No en todos sus años de donación.
Siempre habían sido transacciones, inversiones, deducciones fiscales o agradecimientos fríos y cartas escritas por asistentes. Pero esto era algo completamente diferente. Se trataba de una gratitud basada no en un derecho, sino en el asombro y en algo más cercano a la reverencia. Yada respiró profundamente. Así que ya ve, señor Winters, usted ya ha hecho más por mí de lo que jamás podría pagarle. No puedo aceptar este dinero. No me pertenece. Nunca lo hizo. Harold quería discutir. Quiso insistir, pero algo en sus ojos lo detuvo. Había allí convicción, no orgullo, solo principios. Y eso era más difícil de resistir que cualquier súplica. Él asintió lentamente. ¿Me recuerdas? Dijo a alguien en quien solía creer. Ella no preguntó quién. Él estaba agradecido por ello. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Gida volvió a mirar el sobre y preguntó, ¿puedo al menos usar un poco para la tienda? Solo lo suficiente para mantener todo en orden. Harold exhaló por la nariz y dijo, ya encontraremos una solución. Ella sonrió por primera vez ese día. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Esa noche, después de que ella se fuera, Harold permaneció en el pasillo un buen rato, de pie junto a la puerta cerrada de la bóveda. No miró las cámaras, no llamó a su secretaria, simplemente miró fijamente la puerta, recordando la forma silenciosa en que ella se había sentado frente a ella, custodiando algo que nunca había sido suyo. Y en algún lugar dentro de ese grueso y desgastado caparazón que él llamaba corazón, un rayo de luz se coló. Harold despertó a la mañana siguiente más temprano de lo habitual, aunque el sueño nunca lo había conquistado del todo. Su cama se había convertido en un lugar de pensamientos, no de descanso, y durante la noche había contemplado las sombras del techo, escuchando el tic-tac del reloj de pie en el pasillo de abajo. Algo en él había cambiado. No necesitaba un espejo para verlo. Lo notaba en su respiración y en la forma en que se entretuvo con su café más tiempo del que lo había hecho en años, y en cómo no encendió inmediatamente la hilera de monitores. Por primera vez en su memoria reciente, no le preocupaba lo que revelaran las cámaras. Yada llegó como siempre, 15 minutos antes, con la misma expresión tranquila de siempre. Sin embargo, había tensión en su postura, como si una parte de ella lamentara haber hablado demasiado el día anterior. Recorrió la cocina, recogiendo provisiones, y anotó en su pequeña libreta que necesitaba más vinagre para los paneles de vidrio. Harold la observó desde el pasillo un momento antes de dar un paso al frente. «Venga conmigo», dijo simplemente. Yada levantó la vista, sobresaltada. «Señor, al estudio», añadió. «Hay algo que quiero enseñarle». Lo siguió en silencio, con pasos cuidadosos. El estudio era una habitación en la que no había entrado antes, llena de libros como la biblioteca, pero con paredes más oscuras y menos ventanas. Al fondo estaba el escritorio donde Harold había escrito cientos de cartas y firmado millones en contratos, y más recientemente compiló las páginas de un futuro que suponía que nadie querría heredar. Abrió un cajón y sacó una delgada carpeta negra. Era gruesa, y su contenido estaba organizado con la precisión de quien necesita orden para funcionar. Jada esperaba junto a la puerta, sin saber si sentarse o levantarse. Harold señaló una silla. «Esta es mi fundación», dijo. «El Harold Winters Charitable Trust, registrado hace 2 décadas, financiado a través de un complejo laberinto de inversiones y sociedades holding. En el papel parece una estructura pasiva, pero no lo es. Superviso cada subvención, cada socio, cada distribución». Yada asintió, con las manos cruzadas sobre su regazo. «Lo creé después de que murió Miriam», continuó Harold. «Ella siempre dijo que el dinero estaba para ser usado, no para ser acumulado. No le creí hasta que se fue. Desde entonces, he financiado cientos de programas, la mayoría de forma anónima, hospitales, clínicas, becas y programas de rehabilitación para veteranos. Pero el problema es que nunca confié en nadie más para que lo manejara. No quería que se corrompiera». Hizo una pausa y la observó absorber las palabras. Ella no hizo preguntas, solo escuchó. «Lo intenté», dijo después de un momento.
Les hice pruebas como la que te hice a personas que habían trabajado para mí durante años. Nadie pasó. Algunos eran buenos mentirosos. Otros simplemente pensaron que nadie se daría cuenta. Eres el primero que no falló. La voz de Yara era suave cuando finalmente habló. ¿Crees que una persona solo es honesta si resiste la tentación? No, dijo Harold. Pero creo que el carácter se muestra cuando no hay recompensa por hacer lo correcto. No solo te resististe al dinero, lo protegiste y luego lo devolviste. No lo hice por ti, dijo con voz firme. Lo hice porque hubiera estado mal. Exactamente. Abrió la carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Dentro había documentos legales, contratos, cartas de nombramiento. Su nombre ya había sido escrito en los lugares apropiados. Yada lo miró fijamente. ¿Qué es esto? Mi Nuevo Testamento, dijo Harold. Tú eres el heredero principal. Ni a la casa, ni al coche, ni a los cimientos. Tú lo ejecutarás. Tú decidirás a dónde va el dinero, cómo se gasta y a quién ayudas. Ella parpadeó. No sé nada sobre cómo dirigir una fundación. Aprenderás. Solo soy un estudiante. Eres más que eso. Trabajo a tiempo parcial limpiando casas. Harold se inclinó hacia adelante, lo que significa que sabes cómo se ve la necesidad. ¿Sabes lo que pueden significar $100 para alguien que no tiene nada? Eso es más importante que cualquier cosa que una escuela de negocios pueda enseñarte. Yada volvió a mirar la carpeta. Sus dedos rozaron el borde del papel, pero no lo tocó. No creo poder aceptar esto, dijo finalmente. Es demasiado. Harold asintió lentamente. Pensé que dirías eso, por eso quiero explicarte algo. Se levantó y se dirigió a una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro. La abrió con un suave clic y regresó con otro sobre, más grueso que el anterior. Lo dejó sobre la mesa entre ellos, pero no lo abrió. Hace 3 años, dijo. Después de leer los informes del hospital sobre los niños que ayudamos, empecé a investigar a las familias discretamente. No se suponía que debía hacerlo. Fue un incumplimiento del acuerdo, pero necesitaba saber si el dinero servía de algo. Yada ladeó la cabeza ligeramente, sin saber a dónde quería llegar. Una de las enfermeras dejó caer una lista. Vi tu nombre, vi a tus primos, lo recordé. Abrió los ojos de par en par. ¿Lo sabías? Sabía que tenías algo que ver. No sabía que eras tú cuando solicitaste el puesto, pero al ver el expediente, reconocí el apellido. Así que hice una verificación de antecedentes, no solo para el empleo. Contraté a un investigador privado. Jada se quedó boquiabierta. ¿Qué? Durante una semana. Harold dijo, nada invasivo, solo observación. Necesitaba saber si lo que veía en el papel era real. El informe decía que le diste tu almuerzo a otro estudiante, que ayudaste a la madre de tu casero a comprar comida, que una vez le diste dinero a un amigo para pagar una prueba de detección de cáncer en lugar de ahorrarlo para la matrícula. Yada se sonrojó. Eso no era para que nadie lo supiera. Lo sé, dijo Harold en voz baja. Y lo siento, pero necesitaba estar segura. He pasado demasiados años rodeada de gente que dice lo correcto y hace lo incorrecto. No podía arriesgarme a poner algo tan importante en las manos equivocadas. Se hizo el silencio de nuevo entre ellos. Entonces Jada dijo, así que la prueba no era solo por la bóveda. Harold negó con la cabeza. Era la pieza final, la confirmación. Se recostó en su silla, exhalando profundamente. Me has estado observando desde antes de poner un pie en esta casa. Buscaba a alguien en quien valiera la pena confiar. Y decidiste que esa persona era yo. Estoy segura. Yada apartó la mirada hacia la estantería que tenía detrás. Le temblaban ligeramente las manos en el regazo, no por miedo, sino por el peso. Del momento. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué decidir esto ahora? Harold dudó. Luego dijo, porque se me acaba el tiempo. Ella se giró bruscamente. No me estoy muriendo, aclaró. No en el sentido inmediato. Pero tengo 78 años. He visto lo que pasa cuando estas cosas se dejan al azar. Necesito poner las cosas en su lugar mientras pueda enseñarte. Jada negó con la cabeza. Pero ni siquiera sabes si quiero esto, ¿verdad? Guardó silencio un largo momento. Creo que quiero ayudar, dijo lentamente. Siempre lo he querido.
Por eso elegí trabajo social. Por eso sigo trabajando, estudiando y enviando dinero a casa incluso cuando estoy agotada. Nunca imaginé algo así. Esto es enorme. Harold sonrió levemente. Sí, lo es. Jada volvió a mirar la carpeta. Sus dedos rozaron la tapa de nuevo. ¿Y si fracaso? Entonces fracasas y alguien más recoge los pedazos. Pero no creo que lo hagas. Respiró hondo, luego otro, y asintió. Lo haré, dijo. Pero no por el dinero, ni por el título. Lo haré porque creo que hay gente que lo necesita, como Paco, como yo. Harold extendió una mano. Jada dudó solo un segundo antes de tomarla. No era el apretón de manos firme de un contrato. Era el suave abrazo de la confianza ganada y otorgada. Se sentaron juntos en silencio unos minutos más. Afuera, la luz del amanecer se hizo más brillante, proyectando largas líneas sobre el suelo de madera. El teléfono de Jadea vibró, un mensaje de su madre. Lo miró, sonrió y lo guardó. No les diré de dónde vino la ayuda, dijo. No necesitan saberlo, solo que todo va a estar bien. Harold asintió. Tienes mucho que aprender, dijo. Lo sé, y no siempre soy fácil. Pensé, pero si dices lo que dices, te enseñaré todo lo que sé. Jada lo miró a los ojos. Lo hago. Esa noche, Harold no encendió las cámaras, no revisó las cerraduras 2 veces, no escribió en el libro de registro. En cambio, preparó 2 tazas de té, llevó una al estudio y la dejó en el escritorio junto a la carpeta. Luego se sentó junto a la ventana mirando el horizonte y se permitió, por primera vez en años, creer que alguien llevaría la antorcha y que quizás, solo quizás, no tendría que recorrer solo el tramo final de su viaje. 6 meses transcurrieron como estaciones tras cortinas corridas, en silencio, con cambios apenas perceptibles que, sin embargo, lo cambiaron todo. La casa del invierno, antaño un mausoleo de sospecha y quietud pulida, comenzó a latir con un ritmo apagado. No era ruidoso ni dramático. Eran pequeñas cosas. Una segunda taza secándose junto al fregadero, un bloc de notas nuevo en el escritorio del estudio de Harold, el tenue aroma a café tostado donde los pozos instantáneos solían permanecer intactos. Una sola fotografía con marco plateado en el estante de la biblioteca. Yara y Harold de pie junto a los escalones de la entrada, ninguno sonriendo, pero ambos con aspecto decidido, como si fueran testigos de un pacto hecho sin fanfarrias. Jada no se había mudado a la casa. Insistió en continuar su vida como antes, compartiendo apartamento con otros 2 estudiantes de posgrado, despertándose a las 5 para estudiar antes de tomar el autobús a la nueva oficina de la fundación en el centro. Rechazó la oferta de Harold de un conductor. Me gusta el viaje, le dijo una vez. Me mantiene con los pies en la tierra. No insistió. El Harold Winters Charitable Trust ahora operaba desde un modesto edificio de ladrillo en la avenida Oglethorpe. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Solo 3 habitaciones, una oficina para Jada, un espacio de trabajo compartido para los becarios que Harold insistía en que contratara. Rodéate de mentes jóvenes, le había dicho, y una pequeña sala de conferencias llena de pizarras blancas e informes de donaciones. La placa en la puerta decía solo Fundación Winter. Debajo, en letra más pequeña, había palabras que Harold le había pedido a Jada que eligiera. Ella había escrito simplemente esperanza, dignidad, reparación. La fundación había cambiado, aunque su misión no. Bajo el liderazgo de Jada, lanzó 3 nuevos programas en su primer trimestre. Un fondo de becas para estudiantes BAPO y universidades públicas en todo Georgia. Una iniciativa de microcréditos para tiendas familiares con dificultades en pueblos rurales. Y un fondo de estabilidad de vivienda para madres solteras que enfrentan un desahucio. Cada programa estaba estructurado con una gran atención al detalle y el requisito de rendir cuentas por cada dólar. Yara, para sorpresa de nadie, se encargaba de cada cifra ella misma. Harold seguía involucrado, aunque más como mentor que como gerente. Cada mañana llegaba a la oficina con un montón de carpetas Manila bajo el brazo y un termo de café solo. Se sentaba frente a Jada en la pequeña mesa de su oficina y preguntaba, ¿a quién ayudamos hoy?
Pasaban las mañanas revisando propuestas, solicitudes de subvenciones y llamamientos de emergencia. Las tardes, la mayoría de las veces, se convertían en conversaciones: filosofía, historia, economía, memoria. Harold hablaba más que antes. Yara escuchaba más que la mayoría. Aprendió sobre sus años en la marina, sobre el primer barco que construyó con su padre, sobre la noche que conoció a Miriam en una representación teatral de Hamlet y cómo ella se había negado a casarse con él a menos que leyera todas las obras de Shakespeare. Le contó sobre los inicios de su negocio, cuando dormía en su oficina y comía frijoles enlatados, y una vez transfirió sus últimos ahorros a una fábrica en ruinas en Jacksonville, apostando a... Le dio la mano, le habló del precio del éxito, de lo que el dinero daba y lo que costaba. Jada, a su vez, le habló de su madre, una mujer que nunca se había graduado del instituto, pero que podía hacer inventario mentalmente y decirte el precio de cada caja de cereales de memoria. Le habló de Paco, que ahora jugaba béisbol juvenil y quería ser cardiólogo. Le contó los días en que no comía para que su hermana pudiera almorzar. De dormir con el abrigo puesto porque la calefacción se había apagado en invierno. De cómo el miedo nunca te abandona del todo una vez que has vivido con él lo suficiente. No era una amistad en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más sólido, una especie de reconocimiento, como dos viajeros que se encuentran al final de sus viajes separados y se dan cuenta de que habían recorrido caminos paralelos todo el tiempo. Al final de cada semana, Jada volvía a casa con una expresión diferente. Cansada, sí, pero tranquila, como alguien que ha encontrado un ritmo, una razón. Sus compañeros de piso notaron el cambio, sus profesores también. Su trabajo era más preciso, su participación más profunda. Cuando finalmente presentó su trabajo final sobre justicia restaurativa y filantropía comunitaria, el director de la facultad escribió en el margen: esto no es solo teoría, lo estás viviendo. En casa, la tienda de su madre prosperaba, no gracias a una gran donación. Jada había insistido en estructurarla a través del programa para pequeñas empresas de la fundación, con supervisión y condiciones como cualquier otro beneficiario. Su madre nunca preguntó quién la había aprobado. Simplemente lloró cuando el banco la llamó para decirle que el préstamo se había renegociado y que la ejecución hipotecaria se había retirado. Jada nunca se lo dijo. Harold había accedido. Las donaciones anónimas, decía, tienen más dignidad que los cheques con nombres. A veces Harold observaba a Jada desde un rincón de la sala de conferencias, rodeado de hojas de cálculo y mapas de comunidades en las que nunca había estado, y se preguntaba cómo había estado a punto de dejar escapar toda esta posibilidad, esta continuidad, entre sus dedos. Había pasado años construyendo barreras contra el mundo, y al final, solo una joven con un abrigo prestado y una mirada fija demostró que las puertas deberían haber estado abiertas desde el principio. Una tarde de principios de primavera, se sentaron juntos en el porche de la casa del invierno, mirando hacia los cipreses se mecían con el viento. El cielo era del color del cristal pulido, y un halcón solitario volaba en círculos en lo alto. Jada acababa de presentar su última propuesta, una versión satélite de la fundación en Birmingham, dirigida por uno de los becarios a los que había asesorado personalmente. Harold la aprobó sin dudarlo. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Antes pensaba que el legado se trataba de lo que dejas atrás. Edificios, empresas, un nombre grabado en piedra». Jada no habló. Ya sabía que debía esperar. Pero tal vez se trate de en quién confías para llevar adelante la historia. Alguien que lo añada y no que solo lo repita. Ella se giró hacia él. «¿Crees que estoy listo para eso? ¿Estuviste listo el día que te sentaste afuera de esa bóveda durante 6 horas sin tocar nada?» Jada sonrió. «No me sentí preparada». «Yo tampoco cuando empecé», dijo. «Así es como sabes que es real». Se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento. La brisa levantó el cuello de su camisa y un pájaro cantó una vez desde los árboles. «Tuve una hija una vez», dijo después de un tiempo.
Ella dejó de hablarme cuando me negué a vender la empresa antes de tiempo. Ella pensó que le debía una vida cómoda. Pensé que le debía algo más difícil. Nunca encontramos el punto medio. Yara escuchó sin juzgar. No eres ella, añadió, pero me has dado lo que pensé que nunca volvería a tener. ¿Qué es eso? Paz. Esa noche, Harold se quedó en la biblioteca después de que Jada se fuera, hojeando carpetas viejas. Se detuvo en una fotografía de Miriam, parada junto a una caja de libros en la oficina original de la fundación en Atlanta. Ella estaba sonriendo a la cámara, con el cabello recogido detrás de una oreja y sosteniendo un portapapeles como si fuera una brújula. La encontré, dijo en voz alta, aunque la habitación estaba vacía. Encontré a alguien que la comprende. En las próximas semanas, Jada comenzaría a capacitar a 2 nuevos empleados. Escribiría su primer discurso inaugural para una conferencia en Washington, D.C. Ayudaría a lanzar un programa de asistencia de emergencia para el alquiler en Luisiana y aparecería en un segmento de noticias regional al que no había accedido, pero que manejó con aplomo. Se convertiría en el rostro de algo que nunca pidió liderar, y lo llevaría con la humildad de quien entendía lo que significaba no tener nada. Pero por ahora, en ese porche de Georgia, estaba sentada junto a un anciano que ya no veía el mundo a través de un cristal, y no dijeron nada en absoluto porque no era necesario decir nada más. El aire aún estaba en la mañana, le dijo finalmente Harold. La temprana luz del sol primaveral se filtraba a través de las cortinas y los rayos dorados, iluminando las nubes de polvo que flotaban suavemente en la quietud de la casa invernal. Yada llegó ese día como siempre, con una carpeta bajo un brazo y su desgastado bolso de lona sobre el otro, con el ligero aroma a té de bergamota pegado a su suéter. Encontró a Harold ya despierta, sentada a la mesa del desayuno, con una cafetera fría hacía tiempo. Parecía diferente, no más débil, sino reflexivo. No habló cuando ella entró, solo le hizo un gesto para que se sentara. Ella obedeció, instintivamente, comprendiendo que la conversación que la esperaba no sería la habitual. Su instinto rara vez se equivocaba ahora. El tiempo en la fundación le había enseñado a leer los silencios, a percibir el peso de las pausas, a escuchar bajo la superficie de lo que se decía. Harold le sirvió el café sin preguntar. Estaba frío, pero ella no protestó. Esperó. «Tengo algo que decirte», dijo finalmente, con la voz áspera, como un vinilo viejo desgastado por la repetición. Algo que debería haber dicho hace meses. Jada dejó su carpeta a un lado. «Sabía de ti incluso antes de que llamaras a mi puerta», dijo. «Mucho antes». Ella no interrumpió. «Te dije que la prueba con la bóveda fue mi primer vistazo de quién eras». Eso era una mentira, o al menos una omisión conveniente. Ya había visto suficiente. Te hice seguir y te investigué. Yada parpadeó, no por sorpresa, sino por una silenciosa sensación de reconocimiento. No es que ella hubiera esperado esto, no exactamente, pero en retrospectiva parecía inevitable. Harold siempre había sido un hombre cauteloso. Fue solo por una semana, continuó, no a la defensiva, sino solo a modo de explicación. Tiempo suficiente para ver cómo trataste a la mujer en silla de ruedas que vivía abajo de ti. Cómo partiste tu sándwich por la mitad cuando tu compañera de cuarto volvió a sobregirar su cuenta. Cómo compraste medicinas para un compañero de clase cuando no tenías dinero para tus propios alimentos. Jada juntó las manos sobre la mesa. Su voz, cuando llegó, era tranquila. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» Harold miró por la ventana. Los árboles de afuera habían comenzado a florecer. Brotes de color verde pálido que se aferran a las ramas como susurros de algo que aún no ha nacido. Porque quiero que entiendas que lo que vi en ti no fue un accidente. No fue solo un momento de bondad capturado por una cámara. Has sido esa persona todo el tiempo, y necesito que lleves algo adelante. Yada inclinó la cabeza. Ya me diste la base. Él negó con la cabeza. Eso fue un comienzo, no el panorama completo. Entonces se puso de pie lentamente, con la rigidez que exige la edad, y se dirigió al armario que estaba cerca del pasillo.
De dentro sacó una cartera de cuero, muy gastada y llena de páginas. Regresó a la mesa, la abrió y la empujó hacia ella. En el interior había diagramas dibujados a mano, esquemas mecanografiados, cartas de intención y borradores de declaraciones de misión. En la parte superior de la primera página, en letras mayúsculas, estaban las palabras Red de Esperanza. He estado pensando en esta idea durante años. Harold dijo, la fundación siempre tuvo como objetivo ser más que una sola corriente. Quería construir una red de personas como tú, trabajando en sus propias comunidades, dirigiendo los recursos hacia donde más se necesitaban. No desde detrás de escritorios, sino desde las aceras, las escuelas, los albergues. Jada pasó las páginas lentamente. Los diagramas mostraban sucursales regionales, modelos de tutoría, métricas de evaluación y perfiles de organizadores comunitarios que alguna vez había considerado, pero que nunca había seguido. Algunos de los nombres estaban tachados con tinta roja, otros estaban encerrados en un círculo. La mayoría tenía signos de interrogación. Quería hacerlo yo mismo, continuó Harold. Pero a medida que fui creciendo, más me di cuenta de que no tenía energía para esa escala. Podría construir barcos, podría gestionar flotas, pero no podría hacer esto solo. Y nunca encontré al capitán adecuado. Entonces la miró con ojos claros, hasta que Yada cerró la carpeta lentamente y dejó que sus manos descansaran sobre ella. ¿Quieres que construya esto? Ella lo dijo, no como una pregunta. Quiero que lo dirija usted, respondió. Yo te guiaré. Te daré la estructura, el dinero, los dientes legales para hacerlo realidad. Pero tú le darás vida. Tú decidirás quién se une. Darás forma a la voz. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Luego asintió una vez. ¿Cuándo empezamos? Harold sonrió. Ya lo tenemos. En las semanas siguientes, la rutina de la fundación se transformó. Lo que alguna vez había sido una operación de 3 personas en una oficina modesta comenzó a expandirse. Nuevos pasantes, coordinadores regionales, una junta rotativa de defensores de la comunidad que Yara seleccionó ella misma. Cada candidato fue evaluado no por su pedigrí, sino por su compromiso vivido. El gobierno de Harold era simple. Nadie que presentara su solicitud sería juzgado por el lenguaje empleado en la redacción de la subvención, sino solo por lo que ya había hecho por otros sin recibir aplausos. Llamaron a la nueva iniciativa la Red de la Esperanza. Comenzó con programas piloto en Birmingham, Memphis y Wilmington, ciudades donde Jada tenía contactos de la escuela o trabajo voluntario anterior. Cada centro regional recibió un fondo modesto, pero lo más importante es que recibió tutoría. Yara insistió en que cada nuevo coordinador pasara una semana observando a su equipo antes de tomar las riendas. Llegaron historias de programas de almuerzos escolares revividos, de refugios para víctimas de violencia doméstica que habían recibido una segunda vida y de estudiantes de secundaria a los que se les habían proporcionado computadoras portátiles y tutores. La prensa se enteró y aunque Harold se sintió intimidado por la atención, Yada lo manejó con gracia, sin revelar nunca la profundidad de la operación ni su conexión personal con su origen. Un periodista le preguntó durante una entrevista, ¿qué la inspiró a dirigir una red como esta? Ella había sonreído apenas un poco. Alguien creyó en mí más de lo que yo mismo creía. Así es como lo devuelvo. En casa, Harold vio la entrevista desde la biblioteca, con sus viejas gafas de lectura sobre la nariz. Él no dijo nada. Pero cuando Jada regresó más tarde esa noche, encontró un ramo de girasoles en su escritorio, el único tipo de flor que Miriam había tenido en la casa. A finales de esa primavera, la fundación había lanzado programas en 10 estados. Yara había comenzado a dar conferencias en universidades, no como oradora profesional, sino como practicante. Ella insistió en compartir el escenario con las personas cuyas vidas habían cambiado y que ahora trabajaban como líderes de campo. Ella se negó a llamarse la fundadora de la red y siempre redirigió el crédito a la visión comunitaria y la compasión colaborativa. Pero los que estaban cerca del corazón de la obra sabían que ella era su motor, su gravedad. Harold, por su parte,
comenzó a desaparecer del lado público de la operación. Él seguía viniendo a la oficina, pero solo para sentarse junto a la ventana y leer propuestas o escribir notas personales a los beneficiarios. Su cuerpo se ralentizó, pero su mente permaneció alerta. Su memoria cristalina, cuando se trataba de los nombres de los donantes, la historia de los programas, las cicatrices de los errores del pasado. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de Detroit, miró al otro lado del escritorio y dijo, ¿sabes lo que veo cuando te miro ahora? Jada levantó la vista de su computadora portátil. Veo a la hija que siempre quise, dijo. No alguien que comparta mi sangre, alguien que comparta mi carga. Jada no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo su voz era baja. Veo al padre que nunca pensé que tendría. Esa noche cenaron en la terraza trasera con vista a las colinas. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear como linternas en la distancia. Harold levantó un vaso de agua, no de vino, ni de bourbon, e hizo un brindis por aquellos que elegimos y por el futuro que construimos con ellos. Jada chocó su vaso suavemente con el de él. El aire olía a hierba y madreselva. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Se quedaron sentados juntos mucho tiempo después de que se retiraron los platos, mientras el cielo se tornaba terciopelo sobre ellos. Por primera vez, Harold no sintió la necesidad de revisar las cerraduras de las puertas. No miró hacia el panel de seguridad. No imaginó sombras ocultando intenciones. Su mundo, una vez fortificado por la sospecha, ahora estaba abierto. No porque se hubiera equivocado al custodiarlo, sino porque finalmente alguien había demostrado ser digno de entrar. Jada echó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados y una brisa moviéndose entre sus rizos. Harold estudió su rostro. No la muchacha que una vez barrió su piso, ni el estudiante que una vez le preguntó por las estanterías, sino la mujer que tomó los pedazos de su legado guardado y los convirtió en puentes. Y en ese silencio algo se instaló entre ellos. Ni un final, ni siquiera una resolución, solo el entendimiento de que lo que había comenzado con una prueba, en una casa silenciosa, se había convertido en un testimonio viviente de confianza. La red de la esperanza no había comenzado con planos ni financiación, sino con un único acto de moderación y la decisión de un anciano de abrir una puerta. Y en esa elección, en ese momento, habían reescrito el futuro, no solo para ellos mismos, sino para todos a quienes ahora estaban ayudando a ponerse de pie. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más. Mire nuestros próximos videos para descubrir historias que inspiran el cambio. Y por favor comparte este video con alguien que todavía crea en la confianza y la amabilidad.